tardes. Es un gusto recibirles en la tarde de este martes 24 de septiembre de 2024. Junto a Celia Magaña y Zuli Rodríguez vamos a estar acompañándoles en esta hora y media de mucha información. Siempre es un gusto saludarlas a ustedes también, compañeras. Feliz tarde. Compañeras, feliz tarde Célida y feliz tarde, amigo televidente. Así es, quédese con nosotros para que se informe de la mejor manera. Así es, desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12 y también que nos siga a través de nuestras plataformas digitales. Iniciamos con nuestros titulares para esta emisión. Familias evacuadas, viviendas y calles inundadas fueron parte de los estragos que dejó la tormenta de las últimas horas. Las autoridades de Protección Civil mantienen una advertencia a nivel nacional por lluvias tipo temporal. Y las recientes lluvias han agrandado la cárcava de la lotificación Los Vázquez 2 de Soyapango, haciendo colapsar la primera vivienda. Decenas de familias de al menos 3 comunidades de la zona están en riesgo. Y un motociclista falleció y varias personas más resultaron lesionadas en una racha de accidentes de tránsito registradas en distintas zonas del país. Y con 57 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron y juramentaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2033. Le tenemos los detalles. Y en el ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio su discurso en la Asamblea General de la ONU. Se refirió a las elecciones en Venezuela y habló de la necesidad de poner fin al conflicto de Oriente Medio. Y bueno, muchas personas han estado pendientes de los estragos que pudieron haber causado las lluvias que se han registrado en las últimas horas a nivel nacional y a nivel regional también. Vamos a comentarles a continuación los detalles. Mira, papá, ahí está, mi mano la metí. Para que uno lo corto, la verdad. Las lluvias registradas en las últimas horas generaron algunos estragos, por ejemplo, en Jucuapa, Usulután, donde varias viviendas ubicadas en los cantones Agua Fría y El Carrizal se inundaron por las intensas tormentas, generando afectaciones en las pertenencias de los habitantes, quienes solicitaron ayuda a las autoridades para efectuar evacuaciones, ya que en algunos puntos el nivel del agua superaba más de 1 metro. Mientras que en la incorporación de la calle que conecta los planes de Renderos con la autopista a Comalapa, se reportó acumulación de agua, ya que los tragantes de la zona se encuentran obstruidos, afectando el tránsito para automovilistas y motociclistas. Y en la segunda calle Oriente, en la colonia Ascensión del distrito de Ayutuxtepeque, Protección Civil inspeccionó una vivienda inundada tras el colapso de las tuberías debido a las tormentas. La Dirección General de Albergues sigue equipando los espacios que podrán ser habilitados ante una emergencia. En total, son 170 albergues a nivel nacional, con una capacidad para atender a 10.000 personas. Por otra parte, elementos de la Fuerza Armada trabajaron en la remoción de un árbol caído que obstruía el paso vehicular en Apastepeque, San Vicente Norte. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y por cierto, las recientes lluvias han agravado la situación en una cárcava de la lotificación Los Vázquez 2 de Soyapango, haciendo colapsar la primera vivienda. La periodista Kelly Ábrego se encuentra en la zona y nos tiene la información. Buenas tardes, así es, debido a las lluvias de las últimas horas se registró el colapso de una vivienda en la lotificación Los Vázquez 2 de Soyapango. Además de esta lotificación, también ha sido afectado el reparto Los Santos 2. En total son 19 viviendas las afectadas y 50 personas las autoevacuadas. Bueno, en el reparto Los Santos 2 y en Los Vázquez 2 de Soyapango tenemos una cárcava activa que inició realmente desde el año 2013, pero en el 2021 pues se complicó más la situación. Hoy con las afectaciones de lluvia que hemos tenido este fin
semana nosotros llevamos contabilizados más de 22 derrumbes, tanto pues que ya pues ha colapsado el pasaje 4 de la lotificación Los Vázquez y ya alcanzó las últimas 2 viviendas del pasaje 22 de reparto Los Santos 2 del lado de sus patios. El día de ahora lamentablemente ya tuvimos la primera pérdida de una de las viviendas, ¿verdad?, del pasaje 4, la cual colapsó hoy en la mañana y pues obviamente es por el tema de las afectaciones. Aquí prácticamente pasó lloviendo toda la noche, ¿verdad? Y pues tenemos, digamos, este lamentable resultado. Comentarles que el colapso de esta cárcava inició en 2013 con el colapso de un pozo de agua lluvia. En 2021 colapsaron 3 pozos y una canaleta, generando una profundidad de la cárcava de al menos 13 metros. Desde entonces los habitantes de la comunidad han hecho las gestiones para que fuera intervenida y en 2022 fue declarada como zona de riesgo por la Dirección de Protección Civil y en 2023 fue declarada como zona de peligro. En esta zona acá de la cárcava, alrededor de ella pues vivimos alrededor de 231 familias y andamos pues por las 600 personas que habitamos este lugar, los más inmediatos, ¿verdad? Y la cárcava se ha ido formando, agrandando. Ya tenemos más de 20 metros de profundidad y se va haciendo como un gran cráter. Cada día hay derrumbes. El domingo tuvimos un derrumbe terrible, ya un muro de la colonia acá de Los Santos 2 que se cayó y anoche hubo otro derrumbe, ya una casa colapsar. La autoevacuación de las familias ha sido clave para evitar una mayor tragedia en la zona. Alrededor de 600 personas son las que habitan en 231 viviendas y aunque la gestión de mitigación inició en 2023, esta no ha sido ejecutada. Los habitantes esperan una pronta respuesta por parte de las autoridades. Con esto regreso con ustedes. Buenas tardes. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gelcaps, de Laboratorios Fardel, presenta. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gelcaps de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Ahora les comentamos que autoridades mantienen constantes monitoreos en los principales ríos del país ante cualquier desbordamiento por las lluvias pronosticadas para el resto de la semana. Durante toda la semana se esperan lluvias, por lo que las autoridades de medio ambiente están en constante monitoreo de algunos afluentes importantes en el país, como el Río Grande, Río Paz, Lempa y Huascorán, que al desbordarse causan inundaciones en terrenos y comunidades. Estamos con aviso en el 100% del territorio nacional. Protección Civil va a estar informando si se estratifica la alerta en el territorio. Además, se refirió a los fenómenos del Niño y la Niña. Dijo que aún no está establecido ninguno de los dos y que el pronóstico actual para 2024 es neutro, pero que para 2025 se podría esperar más lluvia. Estamos esperando un 2025 con más lluvia que el 2024. ¿Qué tanta lluvia? Eso no se puede saber todavía, pero sí. Así están las condiciones del océano para el momento. Por el momento, pues, va a llover esta semana. Creo que nos tenemos que enfocar muchísimo en la lluvia de esta semana. Ya a partir del mes de noviembre, quizás ya podríamos ir viendo una transición a la época seca. Ante los pronósticos podría existir algunos impactos como las inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y quebradas, anegamientos en terrenos, deslizamientos en calles y caída de árboles. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Dologrip PM, 6 síntomas, acción antigripal. Ahora en Gelcaps, de Laboratorios Fardel, presentó. Un cosmonauta ruso se encuentra de visita en El Salvador y para conocer más al respecto nos enlazamos con la periodista Jacqueline Orellana. Así es, me encuentro desde la Universidad de El Salvador. Aquí se tuvo la visita del cosmonauta Fyodor Yurgini para compartir sus experiencias con los jóvenes estudiantes.
El primer proyecto sobre el cual quisiéramos trabajar es la construcción del satélite estudiantil. В чем суть этого проекта? Студенты сами и разрабатывают, и создают космический аппарат. El proyecto consiste en lo siguiente: los estudiantes sí mismos elaboran el proyecto de satélite y lo construyen. Это не означает, что аппарат будет создан именно завтра. Esto no significa que el satélite será creado mañana. Пройдет 1,5-2 года, но за это время студенты изучат теорию космонавтики, научатся быть конструкторами и сами создают этот аппарат. Esto tardaría unos 2-3 años, pero al terminar, los estudiantes ya van a saber y la teoría y cómo se hace el Sputnik, el satélite, en prácticas. Con la visita del cosmonauta, se llevarán a cabo 2 proyectos en la Universidad de El Salvador, que es la construcción de un satélite y la enseñanza del idioma ruso. El propósito es aprovechar todas las ventajas académicas, científicas, tecnológicas que tienen las universidades de la Federación Rusa, de manera tal que podamos nosotros buscar esas sinergias de cooperación estudiantil y académicas con estas universidades. Pues es bastante enriquecedor el hecho de que en este caso se haya traído a un cosmonauta, que es bastante impresionante. Demuestra que hay bastantes lazos de cooperación y de amistad entre, en este caso, Rusia, la Universidad Estatal del Sur, me parece que mencionaron. Para los jóvenes, este tipo de visitas son enriquecedoras, ya que demuestran los lazos que tienen entre ambos países, tanto El Salvador como Rusia, y esperan que con esta visita también se abran futuras puertas para el desarrollo de proyectos acá en la Universidad de El Salvador. Con esta información regreso la señal al estudio principal. Conecta tu mundo con Wi-Fi de 150 megas por $35 al mes. Contrátalo. ¡Claro que sí! 1:12 p.m. En más información les comentamos que múltiples accidentes de tránsito han sido registrados en el país durante las últimas horas, donde se reportan lesionados y al menos un motociclista fallecido. Es el momento exacto en el que un vehículo particular impactó a un microbús en Santa Tecla, La Libertad, provocando que este volcara, dejando a una persona lesionada. El hecho fue registrado en la 14 Avenida Norte y 2ª Calle Poniente. La causa fue no respetar la señalización de tránsito en el lugar. Por algunos minutos el flujo vehicular estuvo interrumpido. En otro hecho similar, un múltiple accidente de tránsito ocurrió en la Alameda Manuel Enrique Araujo de San Salvador. Fueron 4 los vehículos involucrados. Una mujer de 43 años fue atendida en el lugar por el sistema de emergencias médicas, a quien se le diagnosticó cervicalgia debido al impacto. Mientras en Ciudad Arce, La Libertad, en la carretera panamericana, un camión volcó, obstruyendo uno de los carriles con sentido hacia Santa Ana. Esto en la zona de la Escuela Nacional de Agricultura. En el mismo tema, en San Alejo La Unión, un motociclista falleció luego de sufrir un accidente de tránsito en la carretera panamericana a la altura de Cantón Cercos de Piedra. Y en San Luis La Herradura, un hombre de 27 años resultó lesionado luego de sufrir un siniestro en la vía, donde su vehículo terminó volcado. Esto en el kilómetro 64 del Boulevard Costa del Sol. El afectado recibió atención médica por el SEM y posterior fue trasladado a un centro hospitalario. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y bueno, les comentamos que durante este año se han registrado 14.381 accidentes de tránsito, es decir, un promedio de 54 siniestros viales cada día.
por lo que en menos de 9 meses se reportan 8.409 lesionados y 943 personas han perdido la vida. Durante septiembre, el Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito ha realizado una jornada de entrega de prestaciones económicas para 60 lesionados y 146 familiares de los fallecidos, haciendo un monto total de $193.400. Conecta tu hogar con Wi-Fi de 150 megas por $35 al mes. ¡Claro que sí! Y 2 sujetos fueron capturados por estar involucrados en la venta de droga. Uno de ellos es Brian Alexander Villafuentes, a quien según las autoridades le incautaron una porción grande de marihuana, la cual iba a ser distribuida a consumidores y vendedores en Santa Ana, lugar donde fue arrestado. El otro imputado es Osmin Antonio Larios Salamanca, quien fue sorprendido con varias porciones pequeñas de marihuana en el cantón Los Sitios, en Dulce Nombre de María, Chalatenango. Serán procesados por tráfico ilícito de drogas, además por posesión y tenencia de droga. Excel Taller Express, mantenimiento certificado para tu auto. Presenta. 1:16 p.m. y de hecho ya estamos listos para conocer cómo se encuentra el tráfico vehicular en la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo. Adelante. Así es, compañeras, muy buenas tardes, un gusto saludarlas. Me encuentro sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y la intersección con la Avenida Revolución aquí en San Salvador. Les voy a mostrar cómo se encuentra la condición del tráfico a esta hora de la tarde. Podemos ver el sentido que viene desde la Ceiba de Guadalupe, Santa Tecla, la zona occidental y que busca incorporarse a esta Alameda Manuel Enrique Araujo. Podemos ver el carril que va directo bajando sobre esta arteria que está completamente fluida. No así para los que buscan llegar a la Avenida La Revolución, la zona rosa también, sí tienen que esperar el cambio del semáforo para poder hacer este bus, incorporarse a la Alameda Manuel Enrique Araujo, a la altura del Hospital El Salvador. Podemos ver que hay bastante flujo de vehículos. Igualmente tienen que esperar a que el semáforo cambie a verde para que ellos puedan cruzar. Vamos a ver ahora el sentido contrario, es decir, de los que vienen de San Salvador y que buscan llegar a la zona de Santa Tecla, al occidente del país. En ese sentido está bastante pesado el tráfico. Podemos ver buses del transporte colectivo, también carros particulares, incluso una rastra transitando a esta hora de la tarde. Sin embargo, para bajar está bastante fluido. Tómelo en cuenta si usted va a hacer uso de esta arteria en los próximos minutos. Recuerde que la condición del tráfico puede cambiar al pasar el tiempo para que esto no afecte su movilidad. Acá sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo y también la Avenida La Revolución en San Salvador. Con esta información regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Excel Taller Express, mantenimiento certificado para tu auto. Presentó. Bueno, ahí teníamos reporte de tráfico vehicular. Para este día se tiene programada la intervención del presidente de la República, Nayib Bukele, en la 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Este cónclave que se realiza en la sede del organismo internacional en Nueva York y que reúne a unos 193 mandatarios de todo el mundo. Se espera que esta intervención sea a eso de la 1:30, 1:45, así que por supuesto que vamos a estar muy pendientes para poderlo compartir con ustedes. Y bueno, durante la Asamblea de la ONU también es importante que destaquemos que se van a abordar diferentes temáticas, como las divisiones geopolíticas, el cambio climático, los desafíos globales. De igual manera, se va a hablar de las implicaciones que puede tener la inteligencia artificial en el impacto a nivel mundial. Y por supuesto, otro de los temas que estaría dominando la agenda, pues sería obviamente el conflicto que está sufriendo en la zona de Gaza, Israel, que bueno, a diario les estamos informando sobre esto y que también se abordaría en esta gran asamblea. Estaremos muy pendientes para poderlo compartir con ustedes. De momento hacemos una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros.
La tarde con 25 minutos. En medio de cuestionamientos, la Asamblea Legislativa eligió a quienes conformarán la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentra el expresidente del órgano judicial. Queda en posesión del cargo de magistrado presidente del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional. Con 57 votos a favor fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Henry Alexander Mejía para el periodo 2024-2033. Él fue magistrado suplente de la Sala de lo Contencioso Administrativo y facilitador en el Instituto de Información Pública. Protestan, bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes. Para ese mismo periodo también fueron electos Óscar Alberto López Jerez, quien en 2021 fue presidente del órgano judicial tras la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y quien además fue asesor jurídico en el Viceministerio de la Defensa. Vicente Alexander Rivas Romero, quien fue magistrado presidente en la Cámara Segundo de lo Contencioso Administrativo. Lidia Patricia Castillo Amaya se desempeñó como asesora y subsecretaria de Integridad y Cumplimiento para la Presidencia de la República. Y Miguel Elías Martínez Cortés fue magistrado presidente de la Cámara Ambiental de San Salvador. Quedan en posesión de los cargos de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia para el periodo constitucional de 9 años. Nombramientos que surgen en medio de cuestionamientos en la transparencia del proceso y de la imparcialidad de los nuevos magistrados. Al parecer se han elegido sobre la base de la adherencia o a la obediencia, a la falta de cuestionamiento que se pueda generar en temas claves para la política del Ejecutivo y del órgano legislativo. Se buscan candidatos que no estorben. No se buscan candidatos que sean buenos magistrados. Eso tiene que cambiar en el proceso de selección. Asegura que cumplieron con una serie de requisitos que establece la ley, como la edad y desarrollo profesional. Basándonos en la falta de transparencia del proceso de selección y la manera en que se realizó dicho procedimiento, la imparcialidad o la objetividad no va a ser algo de lo que van a precisamente gozar los magistrados. Espero equivocarme en este punto. Para el periodo 2024-2030 figura Alejandro Antonio Quinteros Espinosa, quien ha fungido cargos como juez de paz y del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, y José Fernando Marroquín Galo, quien se desempeñó como director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura y presidente de la Comisión de Ética Gubernamental. Muchísimas felicidades y que Dios les bendiga. Gracias. La Corte Suprema de Justicia está compuesta por 15 magistrados, los cuales se renovarán por terceras partes cada 3 años. Este es un informe de Marcela Rivera. Y con 57 votos fue aprobada una ley que exonera del pago del impuesto sobre la renta a nuevas construcciones de altura. A continuación le explicamos cómo se aplicará dicha normativa. Las utilidades o ganancias que se generen por proyectos inmobiliarios de 35 niveles o más ahora contarán con el no pago del impuesto sobre la renta durante 15 años. Así lo aprobó la Asamblea Legislativa con 57 votos. La exoneración de este tributo aplica para las personas naturales, jurídicas y las uniones de personas que se encuentren domiciliadas o no en el territorio nacional. Y para los titulares de inversiones nuevas en proyectos de construcción o edificación de desarrollos inmobiliarios en altura, para ser sujetos de este beneficio se deberán cumplir con los siguientes rubros o condiciones. Cuando se trate de la primera compraventa de inmuebles de altura, ya sea el total de la edificación o ventas parciales, el alquiler de inmuebles en altura con fines turísticos, comerciales o para la prestación de servicios, siempre y cuando el propietario del inmueble sea el inversionista inicial. También cuando el alquiler de espacios y la prestación de servicios de hostelería tenga como titular del proyecto al mismo prestador del servicio. Aplica también la construcción de inmuebles en altura y cuando se sometan a procesos de reconversión de la actividad económica. La ley también exonera del pago de rentas a las ganancias de capital, así como de retenciones en la fuente, ni al pago o anticipo a cuenta del referido impuesto por dichos rubros. Para los casos de personerías jurídicas o uniones de personas, la exención del impuesto se aplicará tanto a la entidad titular del proyecto como a los socios, accionistas o integrantes de las mismas.
Para hacerse acreedores a estos incentivos fiscales, los sujetos beneficiados deberán informar a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda con al menos 30 días de anticipación antes de dar inicio a la construcción de los inmuebles. Además, deberán presentar los datos del proyecto como las especificaciones de altura, su ubicación, nombre de los socios, monto a invertir y su fecha de finalización, entre otros datos. Este es un reporte de Fernando Morales. Les comentamos además que un promedio mensual de $310 en concepto de remesas reciben las familias en el país. En su mayoría, el dinero proviene de los Estados Unidos. En un 1.3% incrementó el flujo de remesas a El Salvador entre 2023 y 2024. En 8 meses del año pasado se tuvo 5.387.29 millones de dólares, mientras que este año fueron 5.458.4 millones, es decir, una diferencia de 71.1 millones de dólares más. El 92.8% de ese dinero proviene de los Estados Unidos. 5.064.4 millones de dólares son los que se depositan desde ese país a los hogares salvadoreños. Desde Canadá ingresan 55.1 millones de dólares. Desde España 37.2 millones y desde Italia 34 millones de dólares. Los meses en los que se tuvo un mayor crecimiento fueron mayo, con 752.2 millones de dólares, seguido por abril con 741.75 millones y en un tercer lugar julio, con 704.29 millones de dólares. En su mayoría, con el 19.8% de las transacciones se realizan en San Salvador, el 11.1% en San Miguel y un 8.6% en La Libertad. Dinero que se recibe a través de diferentes operaciones como en casas remesadoras, bancos, efectivos, billeteras electrónicas o recargas telefónicas. Si hablamos de un promedio de remesas mensual, las familias reciben $310. Los datos del Banco Central de Reserva también detallan que con esos ingresos se beneficia al 30% de los hogares del país. Este es un informe de Marcela Rivera. Y un nuevo sistema para monitorear el agua potable ha permitido la atención de más de 5.000 fugas de agua. Así lo señaló el presidente de ANDA. En un mes se han atendido más de 5.000 reparaciones por fuga de agua, señaló el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Jorge Castaneda. Datos que son contabilizados en un sistema donde los equipos pueden visualizar a nivel nacional las problemáticas denunciadas por la población, como fugas o cortes de agua potable. El funcionario señaló que con la nueva administración se pretende modernizar la atención del servicio, por lo que se ha creado una oficina de transformación digital y un observatorio del agua. Por otra parte, Castaneda mencionó que se cuenta con un préstamo de más de $275 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de proyectos. Uno de estos es la rehabilitación del sistema en la zona norte, donde van a cambiar cerca de 120.000 medidores, sin costo a la población. Y ante las denuncias de las personas por incremento en el precio del servicio, el funcionario mencionó que el tarifario no se ha modificado desde hace 9 años, por lo que hizo el llamado a denunciar al número 915 y solicitar inspecciones. Un informe de Carla Araniva. El cáncer de mama es importante detectarlo a tiempo. Hazlo por ti. Profamilia te ofrece exámenes de mamografía a tan solo $22. Consulta por más información al 2132-8000 y al WhatsApp 6015-9999. Búscalos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Profamilia El Salvador. Profamilia, tu red de salud. Y una familia salvadoreña sigue en busca de uno de sus seres queridos que decidió viajar de forma irregular a los Estados Unidos y desapareció. La historia se las presentamos a continuación. Que él tenía ese deseo para poder sacarnos adelante. Debido a la falta de oportunidades, la economía precaria y la pandemia del COVID-19, José Antonio Ábrego Delgado dejó El Salvador en búsqueda de solucionar su vida y la de su familia. La decisión la tomó hace 4 años. Cuida a los niños, que son los nietos, aconseja a mis hijos y pase lo que pase, ahí donde a mí me conmueve mucho, pase lo que pase, tienes que ser fuerte.
Esa fortaleza yo la he pedido de Dios, medio la he cubierto, pero le digo yo, ¿le pasa algo? Me dice, todo está bien, pero yo lo sentía él con unas palabras agudas y de ello yo empiezo a sentir la sospecha. Y digo, bueno, él quizás ya estaba siendo secuestrado en ese momento. Durante días, José viajó en autobús y en diferentes modalidades, al igual que cientos de personas migrantes que van en su ruta en búsqueda del tan anhelado sueño americano a los Estados Unidos. Cada cierto tiempo, él llamaba a su casa para informar dónde se encontraba, pero en algún punto del camino algo salió mal y no se supo más de él. Lo más lamentable es que a pesar del reporte de la desaparición, las autoridades no han apoyado a la familia. Por el momento no hemos tenido respuesta por ninguna de las autoridades, más que todo de Cancillería, que ellos son los que tienen mayor parte en ayudarle a uno a hacer las investigaciones, desde acá de El Salvador hasta con el Consulado de México y el Consulado de Texas, para ver en cuál de las dos áreas pudo haber quedado. Así de que por esa razón yo me uní a Cofamides, ser parte de Cofamides, porque yo veía que en ellos se estaban viendo más búsquedas y las estaban encontrando y estaban haciendo repatriaciones de los cuerpos que encontraban de tiempos de 5, 10, 9 años y más. En El Salvador, las madres migrantes están muriendo sin tener respuestas sobre sus hijos y sin medidas de reparación. Espero que la gente que vea este caso como derechos humanos pues me ayuden con mi hijo, con mi familia, y a muchas madres y padres que sufren por sus seres queridos en la ruta migratoria. ¿Cuánta gente busca a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus esposos? Que seamos escuchadas, la familia de familiares emigrantes violados sus derechos. Que lo tomen en cuenta, que todos somos humanos y no salimos porque queremos salir nuestros familiares, que porque tenemos, porque los rebalsa el gusto. No, se hace por una necesidad. Si bien es cierto, la inseguridad que aquejaba a El Salvador era uno de los factores para una migración irregular, pero el panorama ha cambiado. Ahora la población reitera que son otros escenarios que hoy en día están haciendo que estén buscando emprender la ruta ilegal hasta el país norteamericano. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Ernesto Cornejo. 1:38 p.m. A esta hora vamos a hacer un enlace con la periodista Carla Araniva. Carla nos va a ayudar a conocer cómo se encuentra la situación de las personas con Alzheimer en El Salvador y de qué trata esta condición. Adelante, Carla. Según datos de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de El Salvador, hasta el 2024 se contabilizaban más de 68,000 personas con esta enfermedad en el país, la cual es bastante recurrente en pacientes mayores de 65 años. Es por esto que hemos consultado a un especialista para conocer en qué consiste. Escuchemos. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, es la demencia más común a nivel mundial. Estamos hablando de más o menos del 60 al 70% de este tipo de demencias. La memoria, son esos fallos de memoria que son recurrentes, que ha olvidado cuando es su cita con algún médico y está repitiendo frecuentemente acerca de ese suceso que sus familiares le acaban de repetir. También otro de los síntomas es que puede ser los dos extremos, o dormir mucho durante el día o tener insomnio durante la noche, trastornos de conducta, que el adulto mayor que antes era muy pasivo, hoy se ha vuelto una persona completamente agresiva. Un factor principal que desencadene la enfermedad de Alzheimer no lo hay, sino que es un conjunto. No hay algo en específico que se haya descubierto en la actualidad, sino que pueden haber varias situaciones que sí pueden provocar el desarrollo de esta demencia. En el mes de septiembre se conmemora el Día de la Persona con Alzheimer, con el objetivo de concientizar a los familiares y cercanos sobre el cuidado que
que estas personas necesitan. Con esa información retorno la señal al estudio. Feliz tarde. Actualizamos información de carácter internacional y es que el riesgo de que se expanda la guerra en el Oriente Medio y el conflicto en Ucrania dominarán esta semana la agenda de los líderes mundiales reunidos en la Asamblea General de la ONU. Que es justo donde se cuestiona la habilidad de este organismo para responder a las guerras. La eficiencia del sistema internacional para responder a los actuales conflictos que enfrenta el mundo ha sido fuertemente cuestionada por los líderes globales al inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas. El sistema mundial multilateral de alguna manera ha pasado a ser disfuncional y tiene que reformarse. No podemos aceptar que aquellos que ponen en tela de juicio ese orden sobre la base de la Carta de Naciones Unidas ganen cada vez más fuerza. Polonia lo dijo refiriéndose a Rusia, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, al que acusa de renunciar a su responsabilidad de defender la Carta de las Naciones Unidas. Ante guerras como la de Ucrania y ahora el riesgo de expansión del conflicto en Medio Oriente, Finlandia se une a las voces que cuestionan la poca efectividad del Consejo de Seguridad de la ONU, que pide reformar y expandir a más países. 3 propuestas para la reforma del Consejo de Seguridad. La primera, ampliarlo con 5 miembros más, 1 de América Latina, 2 de África y 2 de Asia. La segunda propuesta es que el poder de veto se elimine para todos los miembros permanentes y no permanentes. Y tercero, si un miembro del Consejo de Seguridad vulnera flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, sus derechos de votar ante el Consejo deben quedar suspendidos. Aparte de ampliar el Consejo de Seguridad, expertos ven como clave establecer límites al poder de veto de los países. Si no abordamos la cuestión del veto, será difícil lograr un consenso entre todos los miembros para ampliar el número de miembros permanentes del Consejo. El propio secretario general de Naciones Unidas ha puesto de nuevo el tema de la reforma a la ONU como un asunto central. Nuestro sistema de seguridad colectiva se ve amenazado por las divisiones geopolíticas, las posturas nucleares y el desarrollo de nuevas armas y teatros de guerra. El secretario Guterres cree que el Consejo de Seguridad es obsoleto y que si no se reforma su composición y métodos de trabajo, perderá toda credibilidad. Desde la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Jaime Moreno, Voz de América. Y ahora la periodista de La Voz de América, Ángela González, nos tiene detalles sobre la primera jornada de este día en la 79ª Asamblea General de la ONU. Donde precisamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya dio su último discurso ante este organismo. Ángela, adelante. Iniciaron los discursos de alto nivel de la 79ª Asamblea General de la ONU bajo el tema propuesto de no dejar a nadie atrás. Y en esta primera jornada la intervención del secretario general de la ONU estuvo centrada en que la impunidad que se vive en el mundo es políticamente indefendible y moralmente intolerable y que cada vez más se viola el derecho internacional y se pisotea la Carta de las Naciones Unidas. Además del cuestionamiento si los avances de la inteligencia artificial conllevarán a más divisiones y conflictos. En su discurso, el último ante este organismo del presidente Joe Biden, él abordó el trabajo en conjunto que su gobierno ha hecho con la ONU, en especial desde que inició la guerra en Ucrania, pero también recalcó la importancia de una reforma en momentos en que varias naciones se unen a un llamado para justamente reformar el Consejo de Seguridad y el sistema de veto. Aunque no se refirió concretamente a la ofensiva de Israel en el Líbano, sí dijo que hay que quitarle el oxígeno a los terroristas y reiteró el derecho de defensa de Israel y una salida al conflicto con la creación de 2 estados. Y respecto a Venezuela, dijo que debe prevalecer la voluntad del pueblo venezolano. Por su parte y en su intervención, los mandatarios de Colombia, Brasil y Guatemala criticaron las guerras, defendieron el derecho a la democracia, el hacerle frente al cambio climático y, al igual que Biden, abogaron por una reforma a la ONU. Desde la sede de las Naciones Unidas, Ángela González de La Voz de América para Noticiero Hechos. Gracias, Ángela. Y bueno, queremos comentarle que precisamente en la ONU los líderes mundiales observan con preocupación la situación de Haití, que sigue enfrentando la amenaza de las pandillas tras la llegada de policías kenianos.
La crítica situación de seguridad en Haití será centro de atención esta semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Estados Unidos, que ha estado liderando los esfuerzos de la misión de seguridad multinacional encabezados por Kenia, ha propuesto la posibilidad de establecer una misión de paz de la ONU en el país. El crimen organizado está operando fuera y dentro de Haití, y las diferentes bandas se matan entre ellos y también a la población civil. Por supuesto, personalmente creo que una intervención militar sería muy bienvenida por la población. Sin embargo, el precedente no es el más alentador. La misión de estabilización en Haití de la ONU, conocida como MINUSTA, fue implementada en 2004 y durante 13 años permitió restablecer seguridad, pero se le acusa de traer el cólera al país y por lo menos 134 de sus miembros fueron involucrados en escándalos de abuso sexual. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha identificado el uso de cascos azules como una última opción tras la llegada de 400 policías de Kenia y alrededor de una docena de Jamaica que no han logrado controlar a las pandillas. Queremos que todos apoyen financieramente a la Fuerza de Seguridad Multinacional, pero no han recibido suficiente apoyo financiero. Creo que el secretario general ya habló sobre el tema de misión de paz y, por supuesto, fue muy claro en que se necesita un acuerdo y el apoyo del gobierno de Haití. Y, por supuesto, si el Consejo de Seguridad decide avanzar en esa dirección, el secretario general hará lo que se le solicite. Estados Unidos, que ha liderado los esfuerzos internacionales en Haití, sigue buscando soluciones a la situación de esta nación caribeña. El tema es muy complicado, es muy desafiante, pero creemos que con este diálogo esta semana podemos llegar a algunos pasos más tangibles para llevar la seguridad al pueblo de Haití. Vamos a ver qué viene con estas reuniones, pero creo que vamos a tener algunos anuncios importantes esta semana. Esta semana también se llevará a cabo una reunión para enfocarse en el tema de Venezuela, aparte de los esfuerzos internacionales en busca de una salida política a la crisis que enfrenta ese país tras las elecciones. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y mientras en la Asamblea General de la ONU se habla sobre poner fin al conflicto en el Medio Oriente, el ejército israelí afirma que un alto al comandante de Hezbollah murió en un ataque aéreo contra un edificio en el sur de Beirut, tras una nueva ofensiva este martes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró que la guerra de Israel no es contra el Líbano, sino contra Hezbollah y sus dirigentes, y dijo que había advertido al pueblo que evacuará los lugares donde el movimiento islamista tuviera más armas, incluidas las casas residenciales. La Justicia Federal de Argentina ordenó la captura internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, investigados por presuntamente estar implicados en la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. El fallo encomendó disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la nación argentina. La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires tomó la decisión en el marco de una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia contra Maduro presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. La orden de captura es con fines de extradición. La orden de captura que yo pedí es que se ordene la captura para que sea extraditado a la Argentina, para que se ponga derecho y responda por los crímenes en la declaración. Este es el sentido de la orden de captura. Si se lo arresta, por supuesto, el juicio continúa y el juicio oral. Si no se lo arresta a él o al resto de los funcionarios de su gobierno, si esta ley, este proyecto de ley, se termina concretando y por lo tanto hay juicio en ausencia de la Argentina, aunque no estén presentes, va a haber juicio oral. O el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente y en muy poco tiempo. 5 años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General,
les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada y luego por una falsa paz que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo, así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos 5 años, El Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quienes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones, cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz, donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que El Salvador nada contra la corriente, porque mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar.
Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado. Y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere, por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontrarán un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala. Y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea. Bueno, ahí teníamos en vivo, justamente en estos momentos acaba de terminar la intervención del presidente de la República, Nayib Bukele, en esta edición o reunión número 79 de la Asamblea General de la ONU.
Muy importante que en este discurso él hablaba sobre el tema de la seguridad, que ha sido un tema muy sensible en general para todos los salvadoreños, y él decía, hemos encarcelado a miles, pero al mismo tiempo hemos liberado a millones, refiriéndose a este tema de la seguridad. Y hablaba también de que El Salvador es un lugar seguro para el progreso, para la inversión, pero también decía para la familia. Algunas de las frases muy icónicas, ¿verdad?, o que quedaron ahí de este discurso. Por supuesto que usted va a tener todos los detalles también en nuestras próximas ediciones y también en nuestras versiones digitales. Así es, vamos a estar pendientes de poder retroalimentar las reacciones de este discurso. Mientras tanto, nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Así que bueno, así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Les deseamos una feliz tarde. Nos vemos mañana.